noche, Escuela de Parapsicología, presentada por Luis García Chapinal y Sebastián Rodríguez Galindo. Escuela de Parapsicología. Hola amigos, buenas noches. Un día más empezamos nuestra escuela de parapsicología. Recordarán que en el programa de ayer encauzamos un tema que era importantísimo dentro del estudio paranormal. Tema como era el de los fenómenos parabiológicos. El fenómeno que relacionaba los fenómenos psíquicos, los físicos y los biológicos, los relacionados con el cuerpo humano. Como decimos, ayer estuvimos hablando todo el programa sobre los fenómenos de la biopausia, es decir, de aquella facultad que tenía el cuerpo humano de controlar las funciones vitales, tanto como la respiración, como el aparato digestivo, el aparato hormonal, es decir, todos los fenómenos relacionados con el cuerpo humano. Pero nos quedaba un término para acabar los fenómenos de biopausia, que como comentamos ayer, dado la extensidad que tenía el tema tanto de faquires como de la paratanatosis, es decir, la facultad de controlar la vida y de enterrarse sin haber fallecido y posteriormente exhumar la persona que estaba enterrada, como era tan extenso, decimos que nos quedaba un tema, una palabra, dentro de la biopausia que era fundamental. Esta no es otra que la subfonolalia. Hemos de decir que esta palabra, subfonolalia, como su propio nombre indica, pues es una facultad de emitir unos estímulos sonoros que se suelen realizar a cualquier frecuencia subsónica, es decir, por debajo de la barrera normal del sonido, con lo cual ni usted ni yo podíamos oírlo, puesto que no somos dotados físicos ni psíquicos. Como decimos, esta facultad no alcanza el nivel mínimo de la percepción sensorial. Por ejemplo, imagínense ustedes que estamos en una habitación 3 personas y pues de pronto usted capta un mensaje que no es telepático, sino que uno de los sujetos que está con usted lo ha emitido, pero por debajo del nivel normal de audición. Imaginémonos que si el nivel normal es de 70 decibelios, pues por debajo de él, imagínense que sea a 20 decibelios, entonces ya se vería con total perfección para sus sentidos, pero no para los normales, sino para los que están desarrollados. Entonces usted pues recibiría un mensaje muy sutil, que no es perfectamente dado, como decimos, captado a través del mensaje dado por uno de los que está en esa habitación. No obstante, hemos de decir que está este fenómeno a caballo entre la telepatía y entre la emisión normal de voz. Decimos que la telepatía es de mente a mente y la emisión normal, pues de la voz de la garganta hacia el oído. Pues imagínense usted que entre medio de los dos existe una forma de comunicarse. Pues eso es lo que sería la subfonolalia, la emisión de voz por debajo del nivel auditivo normal. Son emisiones sonoras que se emiten por debajo de lo normal. Asimismo, también hemos de decir que dentro de este campo hay un sistema en el que se basan todos los métodos de enseñanza subliminal, es decir, de enseñanza, pues bien cuando usted está durmiendo y se tiene pues una cinta de cassette puesta en unos auriculares. Entonces, al ser el nivel muy bajo de audición, pues entra dentro del subconsciente y se puede recibir toda esta almacenación de datos. Como decimos, esta enseñanza subliminal no entra nada más que dentro del campo de la subfonolalia o emisión de sonidos por debajo del umbral normal de audición. Sí, efectivamente, amigos, buenas noches. Como decía Sebastián, acabábamos hoy con el término subfonolalia todos los fenómenos parabiológicos relacionados con la biopausia. Entonces, hoy comenzamos la explicación de una terminología muy interesante también dentro de estos fenómenos, porque va a englobar algunos de los más importantes de los fenómenos parabiológicos.
Se trata ni más ni menos que de los fenómenos parasomáticos, que a su vez van a englobar las dermografías, los estigmas, que estoy seguro de que muchos de ustedes esta palabra les suena, por lo menos de que la hayan escuchado en un programa de televisión, o en fin, de que la hayan podido incluso leer. Los hematogramas, la pirovasia, la transfiguración, la licuefacción de la sangre, tan conocida también por ciertos santos, la paramimificación, la logurgia y las paraterapias. Entonces, creo que es una terminología bastante amplia, que engloba una serie de fenómenos sumamente controvertidos, tanto para la parapsicología como para la ciencia oficial en sí. Entonces vamos a comenzar con el primer término que engloba a estos anteriores que he comentado, y es el fenómeno parasomático, que no es más que la acción psíquica sobre el organismo de una persona o animal para que éste se altere y produzca consecuentemente un fenómeno paranormal. Aquí vuelvo a repetir, nos vamos a encontrar a partir de este momento con fenómenos como las dermografías y como los estigmas. Estigmas, fenómenos sumamente controvertidos, vuelvo a repetir, no ya para la parapsicología, sino incluso para la ciencia. Pero decir eso, que los fenómenos parasomáticos se trata de la acción psíquica sobre el organismo, da igual que sea una persona, puede ser un animal, por supuesto, con la finalidad de que éste se altere este organismo y consecuentemente provoque un fenómeno paranormal por esta alteración que sufre el organismo. Por esto es por lo que va a provocar el fenómeno parapsicológico, si no, no. Pero es esta acción la que le va a obligar a producir este fenómeno, que no sabemos cuál va a ser, que puede ser una dermografía, que puede ser un estigma, en fin, todo el amplio elenco de estos fenómenos parabiológicos que se engloban dentro de los parasomáticos. Y ya sin más, vamos a pasar al siguiente término. Sí, efectivamente, el siguiente término no es otro que el de la dermografía. ¿Qué son las dermografías? Pues decir que son grafismos, signos e incluso dibujos paranormales, esto sí que quede muy claro, grabados en la piel del sujeto por una potencialidad psíquica de la mente, es decir, que están hechos con la mente en la piel del sujeto. Este fenómeno, como decimos, puede producirse también mediante sugestión en profundo estado hipnótico. Es decir, que ustedes pueden ver cuando se realizan sesiones de hipnosis, como si el experimentador es una persona suficientemente puesta en la materia como para realizarlo, inducir mediante sugestión al sujeto que en su piel marque pues cualquier tipo de dibujo, bien sea un número, una letra o cualquier tipo de grafismo. Como decimos siempre, con la potencialidad psíquica de la mente, sin efectuar ningún tipo de quemación ni nada por el estilo. También vemos que esto puede ocurrir, y con mayor facilidad, en sujetos que tienen una gran creencia religiosa y sentido espiritual. Eso sí, generalmente se les suelen producir los estigmas de Cristo, pero por inducción parapsicológica, por inducción psíquica. Hemos de decir también que varios parapsicólogos han logrado provocar el fenómeno de la estigmatización, como decimos, que es pues aparecer en los pies y en las manos llagas sangrantes que emulan al padecimiento de Cristo en la cruz. Como decimos, siempre y cuando sea sugiriéndolo pura y simplemente al sujeto en cuestión en estado hipnótico, bajo hipnosis. Con respecto a este fenómeno, hemos de decir que el profesor de parapsicología Artigal sugirió a un paciente, que era un sujeto que estaba predispuesto a tener hemorragias por los oídos y por los ojos, que la sangre fuese a brotar en la palma de las manos. Esta sugestión hipnótica surgió tal efecto que el paciente empezó de forma incontrolada a sangrar por la palma de las manos, como decimos, y fue necesario realizar otra sesión de sugestión hipnótica para poder volver a
realizarlo en sentido contrario, es decir, para hacer desaparecer los síntomas de los estigmas. Por su parte también otro doctor, el doctor Maville, obtuvo con toda facilidad en un sujeto posteriormente muy conocido en parapsicología, que se llamaba Louis Baird, la aparición, como decimos, de una V mayúscula sangrienta en el brazo. Esto fue por sugestión hipnótica, es decir, se sugestionaba al sujeto en una sesión de hipnosis y se le transmitía el mensaje de que en su epidermis tenía que grabarse una V mayúscula. Y efectivamente se veía como poco a poco en el brazo, en la piel, empezaba poco a poco a emitirse esa especie de V mayúscula. Pero hay muchos casos, además de los anteriormente relatados, que son pues todos muy curiosos y todos pues dignos de mención. Claro está, esto no es una cosa cercana a nosotros, sino que ya desde los tiempos más remotos, incluso cuando la aparición del cristianismo, se han registrado apariciones de llagas y también de otras alteraciones en la epidermis, sobre las manos, sobre los pies, sobre el costado de Cristo, del sujeto emulando a Cristo, y también en el cuero cabelludo de algunas personas, como si tuviese una especie de clavos hincados en la frente, y comparación con la espina, con la corona de espinas de Jesús, como decimos, siempre y cuando estas personas eran consideradas como ascetas, es decir, personas que tenían un amplio vínculo religioso y espiritual. Estas señales pues proyectaban sobre sus cuerpos las lesiones que, según los textos sagrados, marcaron a Jesús de Galilea en el curso de su pasión, es decir, manos, pies, costado y la frente. Pues, ¿quiénes fueron estos famosos que tuvieron este tipo de apariciones de este fenómeno? Pues, entre otros, tenemos que destacar a santos tan conocidos como San Francisco de Asís, San Pablo Apóstol, Santa Verónica Giuliani, Santa Catalina de Siena y también Santa Rita de Casia. Esto era pues a partir del siglo XVII, XVIII, pero también en tiempos más cercanos tenemos a una dotada que padecía este tipo de fenómeno en su piel, como era Teresa Neumann, que era una alemana. También tenemos al padre Pío de Pietrelcina en Italia. Y recientemente, esto hay que decirlo, en nuestro país, aproximadamente, si no recuerdo mal, fue hacia principios de la era de los 80-81, la estigmatización de San Lorenzo del Escorial, que, bueno, patentizan que el fenómeno de la dermografía no es una entidad mítica, sino que efectivamente Amparo Cuevas pues sufría estos estigmas en sus manos, los estigmas de la pasión de Cristo. Muchos médicos han podido comprobar que, salvando una corta serie de estigmomimias, que es la estimación simulada, como también conocemos el caso de la monja Lucía de Narnín, fue sorprendida clavándose una navaja y pincelándose con ácido nítrico diluido en las heridas. Las llagas que aparecían en los estigmas obedecen, pues claro está, a causas que son ajenas a la voluntad del paciente, es decir, eran un fraude. Hay sujetos que efectivamente sufren por inducción psíquica los estigmas de Cristo en sus propias manos y en sus propios pies, pero otros, como esta tan conocida monja, la madre Lucía de Narnín, lo que hacía era, bueno, que cogía una navaja y se hacía una llaga en ambas manos y posteriormente, con ácido nítrico diluido, se impregnaba las heridas y así parecía que sangraban de una forma más o menos normal. Pero el que esta dotada o esta persona que cometía fraude, la monja Lucía de Narnín, hiciese esa práctica fraudulenta, no hay que decir por ello en contra que otros dotados efectivamente se producen por su gestión en sus palmas de las manos estos estigmas de Cristo. Esto hay que tenerlo claro. Hay como en todo. Hay periodistas buenos, periodistas malos, doctores mejores, doctores peores, políticos normales, políticos mucho peores, porque hay que decirlo, pero bueno, de todo hay. No obstante, entre los dotados también tenemos personas que son verdaderos dotados y personas que no son nada más que farsantes. Aquí, por ejemplo, esta monja, la madre Lucía de Narnín, pues lo que intentaba era emular los estigmas de Cristo, pues no sé si era pues para ascender en su escala de valores dentro de la hermandad en la que estaba integrada, o para otro tipo de fines que tampoco vamos a dilucidar. Lo que sí está claro es que hay, y resumiendo ya, es decir, dotados que se producen estigmas de forma incontrolada
fraudulenta y otros dotados que verdaderamente sufren los estigmas de Cristo en sus palmas de las manos y en los pies. Sí, y ahora hablando del tema, porque ya que se ha tocado, vamos a comentar el tema, el susodicho tema del Escorial. Porque yo creo que ya está bien de plantearse la posibilidad de que este fenómeno sea real o no. Yo creo que ya tenemos datos suficientes para avalar con toda certeza y firmeza científica que el fenómeno es un fraude. Ya está bien. O sea, yo creo que ya está bien. Porque es que hay mucha gente que se deja llevar por la buena fe y que está yendo al Escorial continuamente, todos los sábados primeros de mes. Yo ya no sé si se está produciendo los primeros de mes o los últimos, ya me da lo mismo. Antes eran los primeros, bueno, pues los primeros de mes. Entonces la gente acude enferma, gente inválida, gente con verdaderos problemas, no ya psíquicos, no, sino incluso físicos. Desde luego esto es el problema que conlleva el fenómeno del Escorial. Gente que está acudiendo allí, que se está dejando su fe para que un grupo de sujetos, sin el menor tipo de cordura ninguna, cometan el fraude, porque es lo que están haciendo tanto Amparo Cuevas como los que están alrededor de ella, los adláteres de Amparo Cuevas, pues están cometiendo el fraude. ¿Que están manipulando a Amparo Cuevas? Pues sí, hay que decir que están manipulando a Amparo Cuevas, pero que esto no quiere decir nada. Es decir, que Amparo Cuevas también se deja manipular y que tampoco tiene excusa. Entonces, al reproducir las llagas de Cristo psíquicamente, entonces lo podemos relacionar, por eso ha venido al caso el tema con las dermografías, pero no obstante, vuelvo a repetir, tampoco se ha podido demostrar científicamente que esto haya sido así, que lo haya producido sin el fraude. Sabemos que muchos fenómenos como la supuesta osmosis que se produce por allí, que hay unos olores extraños que dice la gente que huele a rosas o que huele en el momento del trance, bueno, pues no se ha demostrado de ninguna manera que el fenómeno sea real. Entonces, bueno, como siempre, en estos casos se está jugando con la fe de la gente, pero ya no es el problema de jugar con la fe, es el problema de que se está cometiendo un fraude y se está engañando a la población. De todas formas, yo creo que ya este fenómeno se ha dejado bastante de lado y no ha tenido la repercusión que tuvo hace unos años, que es cuando comenzó. Pero en fin, comentar que bueno, que yo creo que ya está bien de repetirlo una y otra vez, que el fenómeno del Escorial es un fraude y le pese a quien le pese, y ya es hora de decirlo. Y a mí me duele decirlo, pero es que es así, porque nosotros dos, tanto Sebastián como yo, lo pudimos observar y estudiar de cerca. Fuimos al lugar de los hechos varias veces, no una, no, porque una es poco para dilucidar. Fuimos varias veces, estuvimos estudiando el terreno, la zona, fuimos con prismáticos, fuimos con aparataje técnico, fuimos tomando notas sobre lo que allí acontecía, sobre ese sol que decían que cambiaba de luminosidad, y eso es mentira, porque yo lo observé y ahí ni cambia de luminosidad ni historia. Sebastián también se dio cuenta de eso. Entonces yo creo que ya está bien de en torno al Escorial pues formar un halo místico, como si allí sucediera algo. Allí no ocurre nada. Así que yo creo que ya de una vez por todas pues vamos a sacar el tema, y espero que nadie se sienta ofendido, pero es que es la pura realidad. Yo lo siento desde luego en el alma. A mí me gustaría que eso fuera un fenómeno en el cual la Virgen se le apareciera, pero es que no es así. Entonces bueno, pues es una triste desgracia. Y ya vamos a seguir con el tema, con el curioso tema de las dermografías, y comentar que estas lesiones sobre los tejidos epidérmicos presentan múltiples formas. Esto sí que hay que tenerlo muy en cuenta, porque presentan formas determinadas. A veces se reducen a manchas eritematosas, síntoma claro, por supuesto, de una efusión de hematíes a través de la red capilar endodérmica, de modo que esto tiene una explicación científica. Otras se presentan como excrescencias de la conjuntiva tisular, lesiones abiertas que exudan suero sanguíneo y que en ocasiones van acompañadas de un proceso infeccioso, apareciendo con aspecto purulento, con aspecto viscoso. Bueno, pues lo que más llamó la atención a los clínicos es que las llagas estén situadas en el área palmar. Esto llama mucho la atención.
en el área de las palmas de las manos. Pues la transfixión de Cristo no pudo realizarse entre los huesos metacarpianos. Esto hay que explicarlo, que no se produjo así, de esa manera. Sí, efectivamente, tenemos que decir que, primeramente, explicar qué son los estigmas, porque aunque lo estamos diciendo y queda ampliamente claro, decir que son apariciones de llagas y úlceras en cualquier zona del cuerpo de un sujeto. Lo que ocurre es que generalmente los estigmas van vinculados al padecimiento de Cristo en la cruz, esto también. Y ustedes verán que todas las láminas sobre Cristo, o todas las pequeñas estatuillas de la crucifixión, la que tenemos en nuestras casas, la que tenemos en los colegios hasta hace poco porque ya van desapareciendo, las que hay en las iglesias, verán ustedes que siempre, y en cada una de ellas, aparecen los clavos clavados justamente en la palma, en el centro de la palma de la mano. Y está demostrado científicamente que no se pudo realizar así la crucifixión, puesto que entonces se rajaría la mano y se desprendería del clavo que está en la cruz, sino que como realizamos la crucifixión era introduciendo el clavo justamente en los huesos de la muñeca. De esa forma la mano pues, podría aguantar mucho más peso. Ya cuando hablemos de la tan dilucidada Sábana Santa de Turín, explicaremos con más detenimiento todas y cada una de ellas, de los padecimientos de esa persona que estuvo, no se sabe quién, pero estuvo envuelta en esa Sábana Santa. Entonces se verá que efectivamente en la zona por donde sangró esa persona era por la muñeca y no era por la palma de la mano. Pero claro está, como estamos hablando de un fenómeno psíquico relacionado con el cuerpo humano, por eso es psicobiológico, y al ser la mente la que produce el fenómeno, pues claro está, las personas que se lo producen de forma psíquica ven en los cuadros y en las imágenes que la herida la tiene en la palma de la mano, en la zona palmar. Pero claro está, eso no puede ser cierto, porque los padecimientos de Cristo en la crucifixión fue justamente en la muñeca, no fue en la palma de la mano. Por eso ratificar que son unos fenómenos que lo produce la mente, que no son producidos por nada normal, sino la mente la que se produce esos estigmas en las palmas de las manos. La mente que asimismo produce por no decir la totalidad, la gran mayoría de los fenómenos paranormales. Y también tenemos que decir un dato muy interesante, que es que los pintores medievales, más excelentes artistas que buenos anatomistas, todo hay que decirlo, plasmaban en sus lienzos la imagen de Jesucristo con sus manos perforadas. Entonces esta idea plástica pues cayó en las mentes de personas místicas, creyentes, y se tradujo en unos síntomas somáticos específicos. Sin embargo, también hay que decir, por supuesto, que los estigmas espontáneos no son privativos de personas adscritas a la fe cristiana. Esto sí que es cierto, puesto que el doctor Duprel registra llagas análogas en fanáticos musulmanes, incluso plasmando las huellas de las lesiones sufridas por Mahoma. También decir que lo más sorprendente de estas alteraciones de la piel es que pueden presentarse conformando grafismos y dibujos. También es un dato muy importante. Pueden presentarse haciendo cruces, en fin, círculos, como si hubiesen sido trazadas por una mano invisible. Este aspecto, por supuesto, ha contribuido a rodear de una aureola mágica o taumatúrgica a un fenómeno cuya etiología se va clarificando lentamente a la luz de la neurofisiología. Hay que decir, por supuesto, que la medicina pues trata de explicar en la medida de lo posible estos casos de dermografías y de estigmas. En el sujeto decir que aparecen eritemas, equimosis, flistenas, ampollas parecidas a las que surgen tras una quemadura, perfilando palabras y a veces imágenes complicadas. Decir como ejemplo de ello que una joven posesa polaca, también, antes de comentar este caso, decir para todos ustedes que en el fenómeno de la posesión diabólica se producen estos dermogramas, estos dibujos trazados en la piel y estos estigmas, tanto en el religioso como en el fenómeno de la posesión diabólica. Entonces, viene al caso porque una joven posesa polaca, a quien se atribuía una obsesión satánica,
mientras era presa de horribles convulsiones, experimentó, y aquí viene lo más importante de todo ello, experimentó un vivísimo dolor en su área cráneo frontal. Sobre sus dos ojos, en la parte inferior de la frente, había surgido como marcada por un sello de hierro, atiendan bien, al rojo vivo, la palabra Astaroth. Astaroth ya sabemos que es una de las denominaciones que se da a Satanás. Entonces, bueno, decir que las dermografías y los estigmas, por supuesto, se producen no solamente en el ámbito del fenómeno religioso, sino a su vez también en el fenómeno de la posesión diabólica y en otros fenómenos ajenos tanto a la religión como a la posesión. O sea, no es un fenómeno que englobe solamente el tema religioso o el tema de la posesión diabólica, no. Puede ir más allá, por supuesto, su concepción, y se puede dar tanto en personas no relacionadas con estos fenómenos como en personas sí relacionadas con ellos. Sí, y ya para terminar vamos a decir la última palabra relacionada con el tema de hoy, que es los hematogramas. Los hematogramas no son sino nada más que signos, grafismos, también imágenes, porque no hemos de decirlo, que quedan marcados en la piel por rotura de los vasos capilares. También se suelen producir por efusión y por exudación sanguínea a través de los poros. Estas imágenes pueden quedar también grabadas en superficies que hayan estado en contacto con la epidermis, por ejemplo, una camisa blanca, o también pues, un trozo de plástico, o un trozo de tela, una manta o algo así por el estilo, también puede ser que se quede grabado. Es decir, que son signos que se quedan marcados en la piel por una exudación sanguínea, es decir, como si fuese un cardenal llamado normalmente, que es una especie de eritema de la sangre. Como decimos, estos son los hematogramas, que junto con los estigmas y también con las dermografías son los tres principales fenómenos que se realizan en la piel del sujeto. Eso es lo que es lo principal. Claro está, hay más fenómenos, pero no están relacionados con la sangre y con la piel del sujeto. Sin embargo, estos tres sí. Ya mañana, si no, pues continuaremos explicando más sobre el tema de la sangre y el tema de los estigmas.